advertimos que vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones a punto de resolver este asunto sometido a consideración del despacho, y entonces vamos a pronunciarnos sobre los presupuestos procesales, tanto de la demanda inicial como la demanda de reconvención, para advertir que los presupuestos se hayan recogidos en ambos textos genitores, puesto que se da la demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad para comparecer al proceso y juez competente. Y de otro lado, no se advierte causal de nulidad alguno que invalide en todo o en parte lo actado ninguna de las dos demandas a que hemos hecho alusión. Ahora, sabido es que en los contratos bilaterales las partes se obligan recíprocamente, lo que significa que cada parte se obliga con el fin de obtener el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte, y cada parte es a un mismo tiempo acreedor y deudor, acreedor de la obligación que debe ser cumplida por su contratante y deudor de la obligación a su cargo. Así, pues celebrar un contrato debe cumplirse y agotarse sin que puedan las partes sustraerse unilateralmente a su cumplimiento, o ninguna persona o autoridad hacer cesar sus efectos o invalidarlo, a menos, claro está, que contenga vicio de nulidad absoluta o que una de las partes de manera contumaz incumpla ese acuerdo que era ley para los contratantes, caso en el cual el contratante cumplido puede pedir la ejecución forzada del contrato en cuanto no ha cumplido con la correspondiente indemnización de perjuicios o la resolución del mismo con la indemnización de perjuicios que corresponde conforme a las previsiones establecidas en el artículo 1546 del Código Civil. Ahora, tenemos pues que en el presente caso, la demandante inicial optó de manera principal por la resolución del contrato con indemnización de perjuicios en su vertiente de lucro cesante en valor de 6.250.000 desde el 15 de julio de 2017 por concepto de sumas dejadas de percibir desde que fue desvinculado el vehículo hasta la fecha en que se verifique el pago, y por concepto de daño emergente lo establecido en el valor del vehículo que lo fija en la suma de 65 millones de pesos y por los perjuicios morales. De manera subsidiaria, pide el reintegro del vehículo microbús de modelo 2007 de placas SWL 323 y se garanticen los 20 años de su uso, cancelando la demandada cada una de las mensualidades dejadas de percibir desde el momento en que fue desvinculado el automotor, más el pago de parqueadero del microbús durante el tiempo que no ha operado, y se ordena el pago de perjuicios ocasionados por los 45 meses que el vehículo estuvo parado sin conductor. Y tenemos que hay ciertos y determinados presupuestos para que en el mundo del derecho la resolución de incumplimiento tenga efectos, alcance su pleno cumplimiento mediante mientras el lleno de estos requisitos que vamos a memorar: existencia de un contrato bilateral válido, incumplimiento del demandado total o parcial de la obligación que para él generó el pacto, porque en eso consiste la condición de la realización tácita, y sé que el demandante por su parte haya cumplido los deberes que le impone la convención o cuando menos se haya allanado a cumplirlos en forma y tiempo debidos. Así las cosas, pues en el despacho entra a analizar si frente al caso, como comento, se dan los presupuestos establecidos para la procedencia de la acción resolutoria a saber, o si no se dan, pues necesariamente tomar las determinaciones que corresponden. Y es que es necesaria la demostración de la existencia del contrato bilateral, porque su ausencia en el plenario no da lugar a determinar la mora o incumplimiento del deudor, ni el cumplimiento del acreedor de las obligaciones que le corresponden, que son presupuestos axiológicos de la acción en comento. De tal suerte que el primer requisito señalado para la prosperidad de la acción resolutoria nos indica que el actor se obliga a presentar la convención que condensa el pacto bilateral cuya resolución se impetra, dado que, como lo señala el 1546, dicho fenómeno opera frente a los contratos bilaterales en los cuales se ha señalado un plazo de ejecución o una condición, y alguno de los contratados ha dejado transcurrir el plazo o la condición sin cumplirlas, y porque el derecho de resolución se refiere al incumplimiento de obligaciones imputables a culpa de uno de los contratantes, tanto que opera aún en los casos de incumplimiento parcial, siempre que el incumplimiento se haya sucedido sobre puntos esenciales del contrato. Como la acción resolutoria, hemos venido predicando, se señala frente a un contrato válido, se hace necesario por el fallador que deduzca su validez o invalidez, ya que atendiendo la lógica, solamente serían objeto de resolución los contratos que reúnen todos los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según la especie o calidad de estado de las partes, tal como lo depreca el artículo 1740 del Código Civil. Por el contrario,
Si el contrato del que se demanda su resolución y que se cita como fuente de obligaciones no es legalmente válido, estaremos frente a la falta del primer presupuesto para la prosperidad de la acción impetrada y como consecuencia de eso, la sentencia no puede proceder en ese sentido. Y en el caso en estudio que encontramos, que el contrato del cual se pide la resolución es el contenido en el de vinculación de vehículo automotor, calendado en mayo 1 de 2006, el cual consta por escrito y que obra a folio 130 de la carpeta del cuaderno carpeta. Tenemos que fue válido en su formación, pues no le hizo falta ninguno de los requisitos mínimos que la ley establece para esta clase de actos, y en él se fijó un plazo que debía cumplirse. Y sobre el contrato aludido hablamos en pretérito, porque como lo vamos a demostrar, se extinguió por voluntad unilateral de la empresa, aspecto sobre el cual nos vamos a pronunciar, no sin antes advertir que durante su existencia generó obligaciones recíprocas para ambas partes, pudiéndose sintetizar de la siguiente manera. La empresa vincula a su parque automotor el vehículo de placas SWL 323 para que sea operado previa programación y asume la calidad de administrador. Celebrará el contrato de trabajo con el conductor de vehículo y el proceso de selección según los criterios de la empresa. Otro aspecto del contrato es que el propietario no podrá desvincular el vehículo mientras exista pleito pendiente, deberá reponer el vehículo cuando la empresa o el Ministerio de Transporte lo solicite con un requerimiento mínimo de 3 meses. Los pagos correspondientes a administración, cuota de reposición, seguros, revisiones, salario, seguro social y dotación del conductor, rodamientos que prestan el servicio en los horarios en que se programan, pues esa parte de la parte que vincula el contrato. Siguiendo el desarrollo pues el desarrollo ya del itinerario contractual, encontramos que el meollo deviene cuando la empresa demandada requiere a la demandante, tal como obra folios 5 y 6, a efectos de que reponga el vehículo afiliado en virtud de lo pactado en la cláusula tercera del contrato ya aludido. Y que reza en el siguiente: tendrá además la obligación de reponer el vehículo cuando el Ministerio de Transporte o la empresa lo solicite, de acuerdo a las necesidades de operación, oferta y demanda. Para ello bastará con el requerimiento que para tal efecto realice el representante legal de la empresa al propietario, mínimo con 3 meses de anticipación. Eso es lo que dice el contrato. Ahora, pues, teniendo en cuenta esa solicitud, vamos a observar si esa solicitud de 30 de marzo por parte de la empresa, a punto de notificar la señora Raquel Varela Alvarado, tiene un carácter legal, constitucional o no. Nótese que conforme a la ley 105 del 93 en sus artículos 6 y 7, se estipula en ella 20 años la vida útil de los vehículos de transporte público por carretera. Y se señala de la siguiente manera: la vida útil máxima de los vehículos terrestres de servicio público colectivo de pasajeros y o mixto será de 20 años. El Ministerio de Transporte exigirá la reposición del parque automotor, garantizando que se sustituyan por nuevos vehículos que hayan cumplido su ciclo de vida útil. Ahora bien, conforme al documento obrante a folio 33 y 34 del expediente emitido por el Ministerio de Transporte, las empresas vinculadas no pueden desconocer la ley ni interrumpir la vida útil de los vehículos a los 10 años, en tanto que dicha reposición es exigible una vez los vehículos hayan cumplido su ciclo de vida útil y deben ser sustituidos por vehículos nuevos. Esto logra entender o extractarse claramente de la norma que acabamos de decir, que dice que lo sustituyan por nuevos los vehículos que hayan cumplido su ciclo de vida útil. Y en este orden de ideas, las necesidades y propuestas de la empresa demandada no pueden desconocer esas normas de orden público que, por tener tal carácter, no pueden ser del acomodo y voluntad de las partes o del juez, sino que por estar conformado el ordenamiento jurídico como normas de tal linaje, todos los asociados estamos llamados a respetar, porque ello es el elemento fundante de un Estado social de derecho, el cual sirve para poner en movimiento el aparato jurisdiccional con miras a contrarrestar las desigualdades sociales existentes, atendiendo los fines del Estado, buscando su realización, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar la vigencia de un orden justo y proteger el principio fundamental del trabajo.
Ahora, retomamos y decimos que conforme a la ley 105, en su artículo 6 y 7, se estipula en 20 años la vida útil de los vehículos de transporte público por carretera en los siguientes términos. Volvemos a leer la norma porque es el almedrón de esta situación. La vida útil máxima de los vehículos terrestres de servicio público colectivo de pasajeros y o mixto será de 20 años. El Ministerio de Transporte exigirá la reposición del parque automotor, garantizando que se sustituyan por nuevos los vehículos que hayan cumplido su ciclo de vida útil. Y que todo contrato, y teniendo en cuenta además que todo contrato es legalmente celebrado, es ley para las partes, asimismo que puede ser invalidado solamente por voluntad de las partes, pero por causas legales, entendiendo entre ellas las cláusulas contractuales cuando no contravengan la ley o la Constitución, como ocurre en el caso de Marras, en el que salta a la vista lo ilegal de la solicitud de reposición automotor realizada por la demandada inicial y que sirvió de soporte para la terminación del contrato por parte de la empresa. Ahora, vamos a encontrar aquí un aspecto de carácter bien importante, que es la contestación al hecho 22 de la demanda que obra a folio 363 del cuaderno número 1. Y la empresa, ¿qué dice allí en esa contestación? Dice: si bien es cierto, la demandada había tomado la determinación de acelerar el vencimiento, ¿sí? Nosotros decimos que no es la aceleración del vencimiento, sino la terminación por ser un negocio de tracto sucesivo. A partir del 15 de octubre de 2017, la empresa dispuso, en aras de garantizar el servicio de transporte de la comunidad y solucionar las diferencias, esperar a la terminación del contrato de vinculación inicialmente pactado hasta el 30 de abril de 2018, por lo que no hizo desvinculación administrativa y se le hizo saber a la demandante su obligación de seguir prestando el servicio. No obstante, y a pesar de las reiteradas solicitudes, la demandante incumplió el plan de arrobamiento, por lo que mi importante presentó el plan de desvinculación administrativa el 21 de junio de 2018. ¿Qué encontramos de esto, de lo que la demandada inicial nos dice? Encuentra el despacho que la piedra de toque de lo sucedido y aceptado y expresado por la demanda inicial, veamos, hay una incoherencia en la contestación, y esta incoherencia sube a tal punto que de manera confusa y desentendiendo el verdadero sentido de la carga gramatical y jurídica, se dice que la empresa demandada aceleró el vencimiento del contrato a partir del 15 de octubre de 2017 y a esperar la terminación del contrato al término inicialmente pactado 30 de abril de 2018, y concluye que la demandada incumplió el plan de ordenamiento y por ende la relación contractual. Esto hace que el despacho se pregunte lo siguiente: si se había terminado el contrato, no con la terminología que dice, sino de desvinculación, de que se pospuso el acelerar el vencimiento, no utilizando el lenguaje, sino la terminación del contrato, como en efecto ocurrió y que es de manera literal. Después de ello, después de una terminación unilateral, se puede producir válidamente una comunicación en donde se exprese que se decidió esperar la terminación de lo terminado, y teniendo en cuenta para ello el término inicial. La respuesta salta a la vista y es que no. Y encontramos que la terminación unilateral no estaba sometida a condición alguna, como la que quiere plantear la demandada inicial, y agregamos que si el contrato ya se extinguió de la manera como lo hizo la empresa, la demandante inicial no podía sustraerse al cumplimiento de las obligaciones emanadas de lo que ya había desaparecido, en tanto que ya no existe vínculo que ate a las partes, ni prestación que se derive de lo inexistente jurídica y materialmente, y mucho menos hacer solicitudes de desvinculaciones administrativas porque ya se ha surtido tal particularidad por decisión de la empresa. Esto lo afirmamos porque las comunicaciones con las cuales se produjo la terminación no han desaparecido de la escena, a punto tal que no son objeto de material probatorio en este proceso. Luego se está pidiendo la terminación de lo ya terminado y desconociendo las actuaciones que se surtieron en dichos trámites por parte de la empresa demandada inicial y demandante de recomposición. Es decir, desconoce sus propios actos, desconoce la teoría de sus propios actos.
pero para producirse la decisión de terminación por parte de la empresa, ocurrieron otros tipos de circunstancias que vamos a memorar de manera sucinta a punta de reforzar y establecer que efectivamente se produjo una terminación injusta y legal por el proceder de la empresa. Tenemos que una de las obligaciones, tal como señalábamos, fue la realización del proceso de realizar por parte de esta el proceso de selección y contrato de trabajo y celebrar el contrato de trabajo con el conductor que la propietaria presente. Y en este punto encontramos que la empresa ha dilatado y propuesto trabas en dicho proceso, al punto que la demandante se ve obligada a no presentar el vehículo para operar, como ella misma lo narra en los hechos de la demanda, y así se deriva de la declaración del señor José Hernando Silva Rodríguez. No vamos a citarlo porque yo creo que sobra en las partes correspondientes a eso. Y es que la documental aportada proveniente de la empresa no está tachada ni se desconocía en desarrollo del proceso, y se advierten contradicciones en los aspectos acabados de enumerar. Ello es así porque a través de correo electrónico de 30 de agosto de 2017, la administradora de la empresa le informa a la demandante que por directrices de la gerencia, el vehículo solo se encuentra autorizado para operar hasta el 31 de agosto del presente año, por lo anterior no iba procedente de la contratación de José Hernando Silva Rodríguez. Luego, mediante memo de 15 de 2017, que obra folio de 17 y 18, le comunica que el contrato de vinculación termina el 15 de octubre, es decir, con posterioridad a la fecha en que el vehículo había dejado de operar por orden escrita de la empresa. Y así posteriormente por parte de la demandada se enviaron constantes comunicaciones a la demandante requiriendo a efectos de que presentara el vehículo para operar sin tener en cuenta que el contrato de vinculación había sido terminado de manera anticipada y unilateral por parte de la empresa desde agosto de 2017, como da cuenta el documento proveniente de la demanda inicial de 30 de agosto del año ya memorado. ¿Y qué significa esto? Pues que este no es sino un proceder de la empresa tratando de menguar los daños ocasionados con su conducta a la demandante ante la advertencia de la actora que reclamaría sus derechos ante las autoridades competentes, tal como lo indica en el hecho 24 de la demanda. Y esto y lo anterior se reafirma con la declaración de Diana Patricia López, administradora de la empresa demandada, quien manifiesta que el contrato de vinculación iba hasta abril 30 de 2018, pero que por decisión unilateral y voluntaria de la señora Racón no volvió a presentar el vehículo para operar desde agosto del 2017, olvidando que ella misma, mediante correo electrónico, le indicó a la demandante que el vehículo se encontraba autorizado para operar solamente hasta el 30 de agosto del año antes mentado. Bueno. Ahora, es una conclusión que deviene lógica, es que la parte demandada terminó el contrato de vinculación e impidió que la demandante con su actuar a que ésta pudiera ejecutar y cumplir por su parte el contrato. Y ello nos lleva a decir que no puede dar mora en el actuar de la demandante inicial, y tampoco es de recibo lo expresado en la contestación por la demanda inicial, como ya lo hemos estudiado. En cuanto a la demanda de reconvención, decimos que las pretensiones tienden que se declare el incumplimiento de la demandante con relación a las cláusulas F, G y H del contrato, con la consecuente condena al pago de lo adeudado hasta tanto se defina la solicitud de desvinculación por parte del Ministerio de Transportes. Volvamos atrás y volvamos a recordar lo que ya hemos dicho, en que se está pidiendo la terminación de lo que ya está terminado por su propia determinación. Agregamos que lo pretendido se vincula con una condición y además agregamos que lo pretendido se vincula con una condición que hace referencia al pago de lo adeudado hasta tanto se defina la desvinculación por parte del Ministerio de Transporte. Recordemos que, aunque la demanda inicial y demandante de reconvención solicitó ante la autoridad administrativa la desvinculación del vehículo en concepto de despacho, dicha petición no atiende los aspectos materiales y jurídicos analizados ni las pruebas del proceso, porque a estas alturas memoramos que el vínculo ya se había extinguido como lo estudió el despacho y el incumplimiento de la demandante inicial se generó como consecuencia del actuar de la empresa. Y además cabe recordar que ese acto administrativo de desvinculación se encuentra en la aparición, lo cual significa que no está firme y es una condición que tiene sus propios reparos, como los ha hecho el despacho en el desarrollo de esta audiencia. Ahora,
Pero esto que hemos dicho, el que esto es despacho planteado, podría pensarse que podría degenerar en una decisión incongruente en tanto que no atiende lo solicitado ni pretendido por las partes. Empero, aquí cabe recordar en primer lugar que por haber apelado a ambas partes no opera el principio de la reformatio impellos. Y en segundo lugar, el juez está llamado a interpretar la demanda porque es un deber en tanto que debe tener en cuenta el principio de la congruencia para que la sentencia esté en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si así lo exige la ley. Igualmente, para asegurar los derechos de defensa y de contradicción. Sobre esto, pues la Corte Suprema de Justicia, en memorable sentencia número 208 de 31 de octubre de 2001, expediente 5906, ha dicho lo siguiente: se reitera entonces que el juez debe interpretar la demanda en su conjunto con criterio jurídico, pero no mecánico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse su misma redacción para descubrir su naturaleza y su esencia, y así por contera superar la indebida calificación jurídica que eventualmente le haya dado la propia parte demandante. Tales hechos, ha dicho la Corte, son los que sirven de fundamento al derecho invocado, y es sobre la comprobación de su existencia y las circunstancias que los informan sobre los que habrá de rodar la controversia. Es una sentencia de 2 de diciembre de 1941. Si están probados los hechos, anotó en otra ocasión, incumbe al juez calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no obstante de los errores de las súplicas. Es sentencia de Gaceta Judicial número 2261-2264, página 137. Y dice otra sentencia que en materia de interpretación de la demanda, la desacertada calificación que el libelista le dé en su demanda a las súplicas o a las pretensiones no tiene por qué repercutir en el tratamiento jurídico del caso, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes definir el derecho que se controvierte. Es más, aún en el evento de una denominación incorrecta, dicha circunstancia no tenía por qué repercutir en el tratamiento jurídico del caso, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes definir el derecho en conflicto, tal como lo provee una máxima que aquí se cita de Iuris Nubet Curia, que basta recordar es que los hechos son los que dan el derecho, ¿no? Los planteamientos, la situación de hecho es la que da el derecho. Ahora, siguiendo pues esos lineamientos trazados por la Corte, a objeto de identificar correctamente las pretensiones de la demanda, auscultamos en todo el contenido del texto inicial, la contestación de la demanda de reconvención y su contestación, y relacionamos los hechos y las consecuencias que le asignan los demandantes con las pretensiones perseguidas para aterrizar, como ya lo hicimos, que la pretensión de la demanda de dignidad se dirige a una declaración de responsabilidad civil, en tanto que se apuntala en hechos de tal linaje y la reparación de los daños causados por un sujeto a derechos vinculados por un contrato, situación que emana de la declaración de terminación de una obligación preexistente contenida en un acuerdo de voluntades. Si quedara alguna de ello, pues basta recurrir al texto inicial para encontrar aspectos de hecho sobre la terminación del contrato de manera literal y sus consecuencias. Eso está perfectamente determinado en el texto inicial, genitor, el texto de la demandante inicial. Como la declaración que vamos a proveer, que vamos a hacer ha de ser en el sentido de indicar que la determinación tomada por la demanda inicial en el día 31 de agosto de 2017 fue ilegal y unilateral, como ya lo hemos visto, como lo hemos dejado plasmado, como lo hemos analizado y estudiado. Esa situación trae consigo la orden de retrotraer las cosas a su estado inicial, en la medida de lo posible, siendo pertinente observar la naturaleza del contrato, cuáles fueron las prestaciones o entregas recíprocas que existieron entre los contratantes y que por tratarse de un contrato de ejecución sucesiva o continuada o de ejecuciones periódicas, la decisión judicial tiene efectos ex nun, o sea, hacia el futuro y no se proyecta hacia el pasado. Resuelto un contrato de los linajes antes mencionados, o sea, de tracto sucesivo, no es posible destruir las prestaciones ejecutadas. En otros términos,
Físicamente es imposible que el acreedor devuelva la prestación o prestaciones continuadas ejecutadas por el deudor. Verbo y gracia. Si se resuelve un contrato de arrendamiento, las partes no pueden restituir las prestaciones ejecutadas por ser imposible que el arrendatario devuelva el uso que hizo del bien que recibió el arrendador por todo el tiempo que lo tuvo. El beneficio obtenido por el arrendatario durante el tiempo que usó el bien no puede borrarse. En otros términos, el tiempo que el arrendatario permaneció en el uso del bien no se puede destruir. Esto es lo que pasa en este tipo de contratos de tracto sucesivo. Pues bien, se puede sostener que en los contratos de ejecución continua con la sentencia se produce el efecto liberatorio de la decisión. No hay lugar a los efectos recuperatorios, ya que las partes quedan liberadas de continuar cumpliendo sus obligaciones, sus prestaciones para el futuro, y las que ya fueron cumplidas no son objeto de repetición. Eso sí, quedan vigentes los efectos resarcitorios. Entonces hay que tener en cuenta que a partir de su terminación tiene un efecto liberatorio, tiene que quedar perfectamente determinado y no recuperatorio, sino tenía efectos hacia atrás, retroactivos, lo que no puede ser en esta clase de contratos. Ahora, teniendo en cuenta que ya determinamos que la pretensión que se persigue es una pretensión de responsabilidad contractual por la terminación unilateral e injusta de un contrato, pues vamos a examinar el daño emergente y el lucro cesante. Estos son conceptos que tienen como marco jurídico el artículo 1613 y el artículo 1614 del Código Civil. Vamos a leerlos porque son de vital importancia para efectos de poder entender lo que vamos a decir. Y dice el 1613, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. Y entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación, de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento, y por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de haberse cumplido la obligación o cumplido imperfecta o retardado su cumplimiento. Y vamos a decir que teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y para buen entender de los perjuicios de orden material, pues que este contrato no se prorrogó ni se renovó, estudiadas las cláusulas del contrato. Así las cosas, pues, y teniendo en cuenta la claridad de qué es el daño emergente como un gasto, que hay que entenderlo como un gasto, y que el que es pedido por la parte demandante inicial se hace consistir en el valor del mismo del vehículo, calculado en la suma de 65 millones, y no lo vamos a conceder. ¿Por qué? Por cuanto el rodante tiene una vida útil y puede ser vinculado por la dueña con el propósito de que preste servicio en otra empresa, eso no hay duda. El vehículo no ha desaparecido ni física ni jurídicamente. Situación que impide conceder el daño emergente. En relación con el lucro cesante, pues de manera más precisa debemos entenderlo como una lesión patrimonial que consiste en la pérdida de un ingreso, de una ganancia, de una utilidad, de un incremento patrimonial que no sea percibido en razón de un incumplimiento, de un ilícito, de un perjuicio ocasionado por un tercero. Y en este caso, pues, por no, tratándose un contrato, es por no haberse cumplido el contrato o por haberse cumplido imperfecta o retardadamente. Tiene que entenderse en esos términos. Y para que haya lugar a la imputación de responsabilidad civil es necesario, esencial, la existencia de un daño, porque sin este no se origina la obligación de reparar. En punto de, pues, los elementos para probar la existencia del daño son tres, los vamos a memorar de manera rápida porque todos lo sabemos, que el daño tiene que ser personal, cierto y directo. El daño, pues, debe existir certeza sobre su ocurrencia, por lo tanto el daño hipotético no puede ser objeto de reparación. El daño, pues, además tiene que ser personal, pues quien lo pide tiene que demostrar que le corresponde a él. Y además debe existir una relación entre la conducta y el daño, la relación que se existe en este tipo de responsable.
Ahora, tenemos en que el lucro cesante, pues la demandante, conforme a un peritazgo que presenta, lo hace consistir, la demandante inicial lo hace consistir en la suma de 68.080.000 pesos, y por un acto comprendido entre el 16 de julio de 2017 y el 30 de abril de 2018. Ahora, en la contestación de la demanda se objeta el juramento estimatorio, con el lucro cesante, refiriéndose al lucro cesante y al daño emergente, precisando sobre el primero, sobre el lucro cesante, que el calculado por la demandante arroja un valor de 6.700.000 pesos y el demostrado por la demandante de 1.202.650, con una diferencia porcentual de un 82.05%, y dice, hace su precisión que para llegar a dicho cálculo la demanda inicial presenta un dictamen pericial en el que se estableció el valor promedio de utilidad que genera un vehículo de las características de la demandante inicial. Ese es el valor que calculó. El cálculo de en que se estableció el valor promedio de utilidad que genera un vehículo de las características del que aquí es objeto de este proceso. El valor promedio de la utilidad se calcula en 6.700.000 menos los costos fijos y variables que calcula en 5.497.350, arrojando una utilidad de 1.202.650 pesos. Y calcule el lucro cesante histórico entre el 15 de julio de 2017 y el 30 de noviembre, arrojando un total de 21.473.967, en tanto que suma el valor que hizo del lucro cesante más los intereses correspondientes. A primera vista, pues, obvio, cualquiera dice es absolutamente razonada la objeción planteada por la parte demandada, pero el despacho advierte lo siguiente, el código, bueno, que los cómputos presentados por la demandada no pueden ser tenidos en cuenta toda vez que Transportes y Servicios de Usacasa es una empresa obligada a llevar contabilidad regular de sus operaciones y realizar los asientos pertinentes en los libros y en los comprobantes de cuenta, so pena de que carezcan de eficacia probatoria en favor del comerciante obligado a llevar los libros, tal como dice el artículo 59 del Código de Comercio, lo cual indica que para aprobar la utilidad percibida por la demandada, lo que ha debido hacer es presentar pues los libros de contabilidad, porque dichas datas reposan en ella, o aún la certificación del revisor fiscal sobre dicho aspecto. Si se lleva la contabilidad en legal forma y se han realizado las operaciones de que dan cuenta de lo percibido por la demandante inicial durante la ejecución del contrato, no entiende el despacho cómo se recurre a cálculos sobre lo que ya aparece consignado en la contabilidad y que simplemente se ha debido aportar al proceso. Eso es una obligación, eso para obrar con lealtad, para aportar los documentos como corresponde a las obligaciones de las partes y los apoderados que son memorados en el artículo 78 del Código General del Proceso. Además, agregamos que hoy existen nuevos derroteros en punto de la carga de la prueba, pues el principio de la carga de la prueba implica su aporte por quien esté en mejor posición de hacerlo, y ninguna dificultad observamos en este proceso tenía la demandada para arrimar al proceso los aspectos contables que demuestren las cuentas con Varela Alvarado. Es que no se puede sustraer una persona que tiene la contabilidad a no aportarla y aportar un dictamen diciendo que no. Perdóneme si no lleva eso. Lo dicho nos indica que como la objeción no prospera, nos atenemos al juramento estimatorio de la demandante, como lo establece el artículo 206 del Código General del Proceso. Es que una sociedad anónima no está sustraída de llevar contabilidad en ese tipo de aspectos. Entonces tenemos que si nos atenemos al juramento estimatorio de la parte demandante tal como lo estableció el artículo 206, se concluye que el valor tal como lo recoge la misma parte demandada es de 6.700.000 pesos y el periodo a calcular teniendo en cuenta la comunicación de 30 de agosto de 2017, 30-31 de agosto de 2017, es de 1 de septiembre a 30 de abril de 2018. ¿Por qué? Porque el contrato tenemos claro que no se prorrogó. Total, el lucro cesante es de 6.700.000 por 8 meses, da 53.600.000 pesos, más los intereses moratorios conforme lo establece el artículo 111 de la ley 510 del 99, desde que se fueron causando periódicamente hasta cuando se efectivice el pago. En suma, ¿qué nos indica todo esto? Que teniendo en cuenta efectivamente cómo el juez interpretó la demanda
y cómo llegó a esta decisión. Pues se ha de revocar la sentencia apelada por ambas partes, se ha de declarar que la demanda inicial terminó el contrato de vinculación que lo ataba con la demandante de manera unilateral e injusta, se ha de manera consecuencial declarar responsable contractualmente a la demandante a la demandada inicial, y se le condenará en los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante en la suma que ya señala y se le condenará en costas. Y igualmente no se accede a la objeción del juramento estimatorio, en tanto que no sean las condiciones del artículo 206 tal como lo dice. Entonces, mérito de lo expuesto, el juzgado 26 civil del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve revocar la sentencia proferida por el juzgado civil municipal de Bogotá en la fecha ya indicada, que fue el 10 de junio de 2019. Segundo, señalar que no hay lugar a proveer sobre la demanda de reconvención por ausencia de interés y objeto sobre el cual proveer, tal como se indicó en la parte emotiva. En tercer lugar, se niegan las excepciones propuestas por la parte demandada inicial propuestas a la demanda inicial. En cuarto lugar, se declara que la empresa Transportes y Servicios Teusaca S.A., demandada inicial y demandante de reconvención, terminó de manera unilateral e injusta el contrato de vinculación de fecha 21 de mayo de 2016, suscrito entre Raquel Varela Alvarado y Transportes y Servicios Teusaca, conforme a las consideraciones plantadas en la parte emotiva. En quinto lugar, consecuencialmente se declara que la empresa Transportes y Servicios Teusaca S.A., demanda inicial y demanda de reconvención, es civil y contractualmente responsable. En sexto lugar, se condena en perjuicios de la parte demandada inicial y demandante de reconversión Transportes y Servicios Teusaca S.A. por concepto de lucro cesante en la suma de 53.600.000 pesos, más los intereses moratorios certificados por la superintendencia desde que fueron causados cada una de las obligaciones hasta cuando se efectivice el pago. En séptimo lugar, se niega la objeción al juramento estimatorio propuesto por la demandada inicial. En octavo lugar, se condena en costas de ambas instancias la parte demandada. Por concepto de agencias en derecho de esta instancia, se señala la suma de 1.200.000 pesos. En noveno lugar, se ordena que Secretaría devuelva la actuación al juzgado de origen. Las partes quedan notificadas en estrados. ¿Algún pronunciamiento o parte demandante inicial, por favor? Ninguno, su señoría, conforme con la decisión, gracias. Parte demandada inicial y demandante de reconvención, ¿algún pronunciamiento? Pues esto no tiene recurso, pero las empresas no le llevan la contabilidad a los afiliados, o sea, por ese lado, sino, pero pues este es un fallo de segunda instancia y no es apelable. Bueno, entonces digamos que no siendo otro objeto de la presente diligencia sea por culminada y que las partes quedan notificadas en estrados.